Capítulo 8. De regreso a Londres vamos. Muy bien, primero que nada. Bienvenidos de nuevo a todos los que habéis venido aquí para las clases de verano. El maestro al frente de la clase habló mientras se giraba, desde el pizarrón hacia la clase, en el acto. Dicho maestro fue Weber Daudet, también conocido como Lord del Melloy II. De pie frente a una clase de mineralogía con un número lamentablemente pequeño de estudiantes, apenas sentados en los 2 dígitos, 12 jóvenes magos. A pesar de la clase pequeña, Wabe no dejó que eso le afectara debido a que había impartido clases de tamaño similar durante los últimos 2 años desde que regresó a la Torre del Reloj. Cuando terminó de hablar, dejó que sus ojos recorrieran su clase. Los nombres de cada estudiante le vinieron a la mente mientras su mirada los recorría como una brisa relajante. Esta clase en particular no tenía nombres importantes, al menos hasta donde sabía la mayoría de la clase. Porque al final de la clase, en extremos opuestos del aula, había 2 estudiantes nuevos en la clase que eran mucho más importantes de lo que nadie podría imaginar. Su mirada se movió instintivamente hacia el que estaba sentado primero junto a las ventanas, cabello gris y ojos verdes que se volvían más y más familiares cada día. Esta estudiante era una niña de 12 años, llamada Gray, y era su aprendiz. A pesar de su aparente aversión hacia el resto de sus compañeros de clase, Wabe no vio mucho daño en ello. Dado que él había sido quien la acogió y le enseñó, había obtenido todos los detalles esenciales de su vida. Por eso no podía culparla por sus tendencias más aislacionistas a diferencia de muchos de sus compañeros de clase. Dicho pensamiento llevó a que su mirada se desplazara hacia el otro estudiante aislado del salón de clases, quien también había sido uno de los incluidos en su bienvenida a las clases de verano. El joven, también de 12 años, se llama Shirou Muramasa. Pero para Wabe y muy pocos más, era conocido como Shirou Emiya, el hijo del Mega Scaler. A diferencia de su aprendiz al otro lado del salón de clases, que había estado mirando por la ventana hasta que Wabe habló, Shirou todavía miraba hacia otro lado. El chico que solo levantó la vista por un breve momento y asintió para sí mismo antes de volver a mirar su cuaderno mientras volteaba un cuchillo. Wabe tuvo que luchar contra el impulso de hacer una doble mirada física al ver al niño pelirrojo moviendo diestramente un pequeño cuchillo de un solo filo entre sus dedos. Mientras hacía esto con su mano izquierda, su derecha estaba ocupada escribiendo algo en un pequeño cuaderno colocado sobre la mesa. Apartando su mirada de Shirou después de unos segundos, suspiró y volvió a la pizarra, recogió un poco de tiza y comenzó a escribir una vez más. Su mente divagaba mientras lo hacía, pero no tanto como para no poder escuchar y almacenar mentalmente algunos de los murmullos que escuchó de sus alumnos. Oye, ¿te enteraste de que la nieta del mago mariscal ha vuelto a Londres? ¿Has oído algunos de los rumores sobre el nuevo jefe de la familia Bartomeloy? Ella apareció de la nada hace un mes. Se está realizando una nueva excavación en Grecia. Aparentemente es un punto de acceso a artefactos mágicos. Mientras que el tercero era interesante para Wabe, y algo que continuaría en una fecha posterior, los 2 primeros rumores eran bastante preocupantes para el profesor. Ser señor y, además, maestro en la Torre del Reloj. Wabe conocía muy bien al nuevo jefe de la familia Bartomeloy que finalmente había puesto un pie fuera de la mansión Bartomeloy hace poco menos de un mes. La joven Morola Barthomilo, un miembro acérrimo de la facción aristocrática que estaba ascendiendo en las filas de la Torre del Reloj a una velocidad aterradora, y tratando de arrastrar a los magos y familias bajo su estandarte con la misma rapidez. Y por otro lado, Wabe también estaba consciente de la nieta adoptiva del mago mariscal, habiéndola visto pasando cuando todavía había estado estudiando en la Torre del Reloj. Desafortunadamente para muchas personas dentro de la Torre del Reloj, el odio de Bartomeloy hacia los apóstoles muertos era bien recordado entre la población y Lorelei sin duda estaba en pie de guerra para demostrar su valía usando uno como ejemplo. Wabe solo esperaba que Lorelei y la nieta del mago mariscal nunca se encontraran cara a cara. Tal vez algo llamaría primero la atención de la joven Bartomeloy. Sería una buena idea. Muy bien clase, hoy trabajarán en grupos de 2 que yo elegiré. Fingió ignorar una o 2 quejas que escuchó de la clase mientras tomaba la lista de la clase y comenzaba a emparejarlos. Y finalmente, Gray y Shirou Muramasa.
Wabe observó cuidadosamente a los dos estudiantes aislados mientras observaba cómo los engranajes hacían clic mientras lentamente giraban sus cabezas, haciendo contacto visual casi exactamente al mismo tiempo. Sonriendo para sí mismo ligeramente mientras observaba a Zirou hacerle un gesto a Gray para que se acercara mientras movía algunas de sus cosas sobre su escritorio. Necesita interactuar con más personas, especialmente de su edad. Y si lo que Kiritsugu me dijo es cierto, debería ser un buen niño. Mientras tanto, Zirou estaba justo a punto de mover sus cosas cuando una voz suave llegó a sus oídos. ¿Eso es un cuchillo? Al mirar, vio a la chica de cabello gris encapuchada, llamada Gray irónicamente, moviendo lentamente una silla. Lo es. Zirou confirmó, aunque uno mal hecho, solo estaba jugueteando con él. Admitió encogiéndose de hombros, el cuchillo se desvaneció en pequeñas motas azules de prana. ¿Proyección? Preguntó, con voz suave pero con un trasfondo de curiosidad evidente para el joven herrero. Más o menos. Él respondió con una pequeña sonrisa murmuró. Zirou Muramasa, encantado de conocerte. Él le tendió una mano. Gray, un placer. Ella respondió, extendiendo tímidamente una mano y estrechando la suya durante solo una fracción de segundo antes de retirarla borrosa debajo de su capa. Para su propio crédito, Zirou no reaccionó ante sus extrañas acciones ni la criticó. En lugar de eso, todo lo que hizo fue escuchar los parámetros de lo que estarían haciendo hasta que él melló y dejó de hablar y los dejó ir a trabajar. «Ok, ¿sabes mucho sobre el tema Gray?», preguntó Zirou, abriendo un libro nuevo en una página nueva y tomando un lápiz. Después de medio minuto sin respuesta, se giró para mirarla, solo para ver que ella estaba mirando directamente a su pecho sin decir palabra, sin parpadear. Sus ojos verdes casi parecían brillar en la sombra de su capucha y su rostro se relajó de una manera que denotaba que su concentración era más subconsciente que decidida. «Gray, ¿estás ahí?», preguntó, chasqueando los dedos delante de sus ojos y haciéndola gritar y retroceder. «¿Qué? Lo siento. ¿Qué éramos? Oh, sí. Clase, R bien». Ella murmuró avergonzada, sus mejillas se sonrojaron tanto que agarró los bordes de su capucha y se la puso más sobre la cara para tratar de ocultarlo. «¿Estás bien? Parecías bastante concentrado ahí», preguntó, levantando una ceja enfatizando su punto. «Estaba concentrado en el código místico en tu pecho». «Lo siento si eso fue grosero», murmuró, solo para que el pelirrojo parpadeara estupefacto. «¿El qué? ¿En dónde? ¿No lo sabes?». «Lo siento, olvídate de lo que dije», murmuró tímidamente, tapándose más la cara con la capucha y agachándose para coger uno de sus propios libros. «No puedes decir eso y simplemente». Estás muy rojo ahí, Gray, ¿seguro que no estabas pensando en otra cosa mientras lo mirabas fijamente? Los dos compañeros escucharon una voz tranquila pero aguda, lo que inmediatamente hizo que el rostro de Gray se pusiera aún más rojo. Extendiendo la mano para juguetear con algo que llevaba en la cintura, sacó una pequeña jaula que contenía un cubo en su interior con ojos que brillaban tenuemente y una boquilla que contenía un objeto que se movía arriba y abajo mientras reía disimuladamente. No puedes seguir diciendo cosas así en público». Ella susurró y le gritó al cubo. «¿Y por qué no? No es que lo que estoy diciendo sea falso después de todo». El cubo se rió de ella, traqueteando ligeramente en la jaula, pero no lo suficiente como para llamar la atención de nadie más en la clase. «Mi compañero». Susurró y gritó de nuevo, recibiendo un ruido avergonzado del cubo mientras miraba a Zirou con preocupación. Excepto que en lugar de cualquier expresión facial que esperaba, todo lo que obtuvo fue una mirada en blanco con sus ojos fijos en Ad. Sus orbes de color ámbar dorado miraban el código místico de Gray con un acero desconcertante que hizo que incluso el cubo generalmente confiado se alejara ligeramente del chico. De repente apartó los ojos, entrecerrándolos y sujetándose la cabeza con una mano. Forzó su frente contra el escritorio y se tensó como si tuviera un dolor intenso, pero apenas el más mínimo gemido salió de sus labios delgados y su mandíbula tensa.
El cambio repentino en su comportamiento hizo que Gray rápidamente ignorara su vacilación anterior y colocara una mano suave en su espalda. ¿Ese Zero? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ella murmuró, sintiendo un pulso de lo que sea que estaba implantado en su pecho que coincidió con sus rasgos comenzando a relajarse más. Esa lanza. Murmuró, y Gray sintió que su corazón se desplomaba. ¿Qué lanza? No sé nada sobre una lanza, ella murmuró a cambio, su piel se volvió aún más pálida y un sudor frío comenzó a brotar sobre su piel. Zero no dijo nada por un momento, haciendo una breve mueca de dolor antes de abrir los ojos y mirarla a ella y a Ad de arriba a abajo durante unos segundos antes de respirar profundamente y exhalar. ¿Te importa si hablo contigo después de clase? Creo que descubrí algo que no estaba destinado a hacer. Ok. Ella murmuró con miedo, recibiendo un pequeño asentimiento de su parte. Hagamos nuestro trabajo, ¿vale? Podemos hablar de todo esto cuando hayamos terminado. Dijo Zero, claramente todavía distraído pero tratando de superarlo, sus dedos temblaban ocasionalmente. Gray sintió lentamente, ahora increíblemente nervioso y 2 veces más paranoico. Y fue por eso que notó la forma en que su ojo temblaba ocasionalmente, lo que le hacía hacer una mueca y eventualmente llevarse la mano a la cabeza de forma permanente. Lo que sea que hizo. Definitivamente lo dañó. XXXXXXXXX. Después de clases. Gracias por venir aquí. Zero comenzó mientras se sentaba en los asientos en los campos de pruebas vacíos, una sala reforzada utilizada para practicar hechizos más destructivos. Bueno. Lo que descubriste fue bastante serio. La respuesta de Gray provocó un resoplido de Zero. Cualquier cosa tan poderosa. Bueno, me imagino que se mantendría como un gran secreto. Si no está completamente encerrado. Tú. ¿Ya sabes qué es? Sí, lo sé. Él confirmó, sonriéndole tímidamente. ¿Cómo te enteraste? Debería haberlo protegido de algún tipo de hechizo de investigación. Dio un par de pasos hacia él antes de recordar la situación y retroceder de nuevo, mirándolo con recelo. No voy a usar esta información para lastimarte ni nada, Gray. Comentó, levantando una ceja e inclinándose hacia adelante en su asiento. No confío en eso. Zero suspiró y se frotó la frente, sí, supongo que eso tiene sentido. Bueno. ¿No sería bueno ahuyentar a un posible cliente? ¿Cliente? Ella lo miró en blanco e inclinó la cabeza hacia un lado. Así que no me importa decírtelo. Especialmente si es un secreto tan grande. Allí comprendí estructuralmente tu código místico. Me violaste. De repente gritó, golpeando la jaula y recibiendo una gota de sudor del preadolescente pelirrojo. ¿Yo no iría tan lejos? No puedo tener hijos después de esto. Soy indigno de una novia. A pesar del aire tenso entre los dos en ese momento, ambos preadolescentes compartieron una mirada antes de mirar a Ad con juicio, aunque no se dio cuenta. 1. Gray. Tendrás que asumir la carga por mí. Necesitarás tener suficientes hijos para los dos. ¿Qué diablos estás diciendo? Ambos adolescentes se sonrojaron intensamente, pero mientras Gray se apresuraba a soltar la jaula de su costado y sostenerla al nivel de los ojos, Zero simplemente desvió la mirada. El mago japonés, ignorando el argumento entre la niña y su código místico. Hablando de ese código místico. Pensó Zero para sí mismo, extendiendo una mano frente a él. Treson. Tenía el plano en su mente, toda la estructura de Ad aparentemente grabada en su mente junto con el recuerdo del dolor que había causado mirar esa lanza. Sin embargo, parecía difícil comprender completamente el plano, como si hubiera ciertas partes que pudiera captar completamente y otras partes que le parecían tan ajenas que ni siquiera podía comprenderlas. Con una mueca de dolor cuando una oleada de dolor recorrió su brazo, dejó caer el trazado de Ad a la mitad, dejando que se rompiera ruidosamente en motas de luz. Dicho sonido de rotura atrajo la atención de Gray nuevamente hacia él. ¿Qué fue eso? Preguntó con sospecha, obteniendo una sonrisa de dolor de Zero. Yo
Intenté hacer una proyección de tu amigo pero no funcionó. ¿Cómo has oído? Terminó sin convicción, riéndose de su propio fracaso. Él es un código místico. Por supuesto que no funcionaría. Ella respondió secamente, mira, sé que tienes lo que sea ese código místico en tu pecho. Ella habló, caminando hacia él lentamente, pero nadie puede saber sobre la lanza, o para qué sirve realmente Ad. Por supuesto. Por supuesto. Estuvo de acuerdo, levantando las manos en señal de rendición. Considerando que me dio mi migraña debe ser bastante fuerte, ¿eh? ¿Una migraña? Preguntó incrédula, pero su voz bajó un poco. Pero parece que no sientes ningún dolor. Ah. Me curo bastante rápido. Él descartó el breve destello de preocupación que había pasado por sus rasgos cuando le habló de las ramificaciones de agarrar estructuralmente a su compañera. Aunque yo nunca he superado una migraña tan rápido. Pensó para sí mismo. Ella le dirigió una mirada cuidadosamente en blanco. No como el suyo o el de Sakura, sino más bien como si ella estuviera tratando intencionalmente de mantener sus rasgos suavizados. Por la razón más extraña, tuvo la impresión de que estaba siendo juzgado. De todos modos. Zirou continuó lentamente, claramente tratando de levantar el ánimo. Tienes un código místico hecho por Morgan Le Fay. Deberías estar muy orgulloso de eso. En realidad te pareces un poco a ella según lo que vi, ¿eh? Una singular gota de sangre se deslizó por la nuca. La razón de esto fue la repentina aparición de una guadaña bellamente hecha que lo rodeaba con la hoja apoyada contra la parte posterior de su cuello. Gray sostenía el asta del arma en una mano singular mientras ella lo miraba fríamente a los ojos. Sus ojos verdes parecen brillar una vez más en la sombra de su capucha. No es que Zirou haya pasado mucho tiempo notando esto antes de realizar una comprensión estructural de Ad una vez más, con cuidado de no profundizar demasiado esta vez. Aunque realmente quería ver esa lanza en persona. No vuelvas a insinuar tal cosa. Murmuró fríamente, apretando la guadaña hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Insinuar? Ah, vale. Lo siento, no quise ser grosero. Dijo genuinamente, sonriéndole. ¿En realidad te estás disculpando? Ella tartamudeó asombrada, un pequeño sonrojo de vergüenza se extendió por sus mejillas. Por supuesto que lo haría. Ambos preadolescentes se sobresaltaron ante la repentina aparición de una tercera voz, una que ambos reconocieron. ¿Profesor El Melloy? ¿Maestro? Weather Daudet caminó hacia ellos dos en la habitación que de otro modo estaría vacía, sacando un cigarro mientras lo hacía y encendiéndolo con un pequeño murmullo y la llama de una vela que cobró vida sobre su dedo. Cucú, ¿qué estás haciendo aquí, maestro? Gray tartamudeó, transformando a Ad nuevamente en su forma de cubo normal mientras Zirou solo lo miraba impasible. Primero que nada, no estamos en clase. Haz todo lo posible y llámame, Lord del Melloy II, o simplemente llámame Wabe. Habló con Zirou, dando una calada a su cigarro y estoy aquí porque noté que parecías ansioso y paranoico cuando ambos salieron de clase. Entonces, lo que sea que hizo Zirou debe haberte sacudido bastante. El hombre dirigió una mirada fija al chico pelirrojo cuando dijo esto, obteniendo una sonrisa tímida a cambio. Aunque con toda honestidad. Debería haber esperado esto cuando los junté a los dos. Kiritsugu me advirtió de tu habilidad con el agarre estructural. ¿Su habilidad? ¿Conoces a Tou-san? Esta vez, Wabe se dirigió a su aprendiz para responder su pregunta primero. Eso es correcto. Zirou aquí, según su padre, usa agarre estructural en la creación de sus espadas. Hasta el punto en que puede captar estructuralmente algo con solo mirarlo. ¿Ojos místicos? El propio Zirou parpadeó ante la pregunta de Gray, ya que nunca había pensado ni le habían dicho que la capacidad de hacer lo que hacía era tan rara que podría considerarse ojos místicos. No, solo mucha práctica. Wabe calló, volviendo su mirada hacia el chico en cuestión y exhalando un poco de humo. Y sí, conozco a tu padre. Técnicamente éramos enemigos en el pasado por las circunstancias. Pero recientemente se acercó a mí y me explicó algunos detalles sobre tus habilidades. ¿Quieres que te forje un arma?
Acepto comisiones. Zirou sonrió y Guave resopló. Hablaremos de comisiones más tarde, pero Zirou Emilia, el niño se sobresaltó cuando el hombre lo llamó por su apellido adoptivo, necesito que lo entiendas. ¿La lanza dentro Ad? No dejes que nadie lo sepa. Ni amigos, ni familiares, y especialmente nadie dentro de la torre del reloj. Zirou podía sentir algo espeso en el aire. Similar a la sed de sangre que Gilgamesh le lanzaría, en el sentido de que no era una presión mágica, pero obviamente también más débil que la del Rey Dorado. A pesar de que el sentimiento era más débil, el preadolescente no tenía ninguna presunción de que la promesa de algo desagradable no fuera menos grave. Porque soy un educador, Zirou. Te explicaré lo que sucederá si lo haces. Guave se acercó y se sentó a su lado, cruzando una pierna sobre la otra y entrelazando los dedos en la rodilla. Si le avisas a alguien sobre esa lanza pones a Gray en peligro. La chica en cuestión palideció ante esto y retrocedió un paso arrastrando los pies. Pones en peligro la existencia continua de Ad. Pones tu propia vida en peligro. Guave pudo ver que lo que había dicho obviamente hizo pensar a Zirou, pero aún podía decir que se necesitaba algo más para recalcar completamente su punto. Zirou no, en este caso, supongo que Muramasa sería lo mejor. El preadolescente parpadeó confundido, ladeando la cabeza hacia un lado con un ruido curioso. Si le informas a alguien sobre esa lanza, corres el riesgo de que la gente persiga a Gray para obtener esa lanza y tratar de usarla para sus propios fines. Ad mantiene la lanza a máxima potencia, pero también la mantiene alejada del mundo. Para usar la lanza, sin duda tendrían deshacerse de Ad para poder hacerlo. Estarías arruinando un arma al nivel de los noble fantasmas mejor clasificados. Gray levantó una ceja ante el extraño punto en el que su maestro había dejado la advertencia, pero al mover su mirada hacia Zirou pudo ver que se había puesto blanco como un hueso y tan quieto como una tumba. Estaba casi segura de que también podía verlo sudar frío. ¿Qué diablos? ¿Por qué eso fue lo que provocó la mayor reacción en él? Veo que te has dado cuenta de lo grande que es esto. Ese sí. Zirou tartamudeó. Solo el pensamiento de que él fuera la razón por la que un arma tan magnífica se arruinó. Le hacía querer estar física y violentamente enfermo. Incluso de segunda mano, a través de su agarre estructural de Ad, pudo determinar el poder que tenía la lanza y la calidad de su fabricación. Incluso todas las armas que había visto sacar a Gilgamesh, hasta ahora, no habían sido tan bien hechas ni tenían tanto poder como las lanzas que empuñaba la chica de cabello gris. Entonces, ¿qué él arruiné eso? Inaceptable. Preferiría suicidarse antes que permitir eso. Bien. Respondió Guave, asintiendo hacia Zirou y levantándose, exhalando otra nube de humo de cigarro. ¿Ya se va, maestro? Preguntó Gray, no particularmente sorprendido por su repentina visita y salida, pero decepcionado de que todavía no pasara mucho tiempo con ella. Me voy. Confirmó en voz baja, tengo otra clase que dar en 5 minutos. Pero, para Gray, será mejor permanecer cerca de él. Dijo Guave, inclinando su cabeza en dirección a Zirou por un momento. Ambos podrán entrenar juntos en el combate con armas. Y él podrá fabricarte un arma en caso de que te separes de Ad o de que él no funcione correctamente de alguna manera. Oye. Ad gritó, rebotando indignado, soy un código místico de primer nivel. No simplemente, dejo de trabajar, tu vestido de cuero. Ve por supuesto maestro. Gray interrumpió, juntando sus manos e inclinándose por la cintura. No voy a hacer una comisión como esa gratis, ¿sabes? Interrumpió Zirou, con el rostro plano y poco impresionado. Sí, sí. He oído rumores de sus distribuidores. Guave respondió, caminando hacia la puerta. Tú y Gray hablan y calculan un precio. Entonces, Gray, puedes venir a verme y yo cubriré el coste si no es demasiado escandaloso. Genial. Zirou tarareó, su mente ya estaba llena de ideas. Ese sí maestro, exclamó Gray, feliz de que Guave le confiara la negociación de los precios, viéndolo como si él se estuviera acercando a ella. Guave simplemente agitó su mano y salió de la sala de entrenamiento,
haciendo que ambos se miraran antes de que Zirou sonriera ampliamente. Entonces, ¿puedes mostrarme las formas que tiene Ad? Quiero verlos en persona. Tanto la chica como Mystic Code no pudieron evitar retroceder un poco, sintiendo que habían despertado algo que no debían haber hecho. XXXXXXXX. 3 días después, Torre del Reloj. El agudo clic-clac de las botas de cuero resonó por el pasillo. Los niños, adolescentes y adultos que habían estado conversando se separaron como el mar rojo y todo sonido se apagó. Lorelei Bartomeloy dejó que su mirada recorriera a los Reyes Magos con los que pasaba, viendo muy pocos que fueran dignos de su atención. E incluso los que parecían tener algún tipo de valor no tenían lo suficiente para mantener su atención por mucho tiempo en ese momento. En ese momento, la joven de apenas 18 años caminaba por los pasillos de la Torre del Reloj, dirigiéndose hacia una sección del estimado establecimiento dirigido por la facción aristocrática, de los cuales, Lorelei era la líder, siendo la jefa más nueva de los Bartomeloy. Mientras caminaba, notó una congregación más grande delante de ella y levantó una delgada ceja antes de suavizarla y acelerar su paso. ¿Por qué estáis todos reunidos en los pasillos? ¿No tienes clases o investigaciones que hacer? Ella habló, sin importarle la velocidad con la que se detuvo toda conversación. El pasillo pasó de estar lleno de ruido a lo suficientemente silencioso como para escuchar la caída de un alfiler en un instante. Lentamente muchas cabezas se volvieron hacia ella, los magos frente a ella comenzaron a palidecer. ¿Y bien? ¿Alguno de ustedes tiene la capacidad de hablar?, preguntó, golpeando con el pie para ejercer aún más presión mental sobre ellos. Lady Bartomeloy. Una joven maga, probablemente de unos 15 o 16 años, finalmente habló. No es nada en realidad. Solo un duelo entre las hermanas Edelfell y Pentel. Y un duelo que, en realidad no es nada, ha atraído tanta atención. Preguntó, con dudas en cada palabra y acción. La chica en cuestión se marchitó bajo la mirada acerada de la jefa Bartomeloy, desviando la mirada hacia abajo y jugueteando sutilmente con los dedos. Pero la heredera de Edelfell y Pentel, dices, apártate, deseo mirar. Ordenó con un gesto de su mano, caminando hacia adelante mientras los magos a su alrededor tropezaban para abrirse camino a través de ellos. Caminando hacia adelante, atravesó la puerta, que también había sido despejada, y miró hacia donde podía reconocer la batalla que se estaba desarrollando. Basado en el campo delimitado que se había erigido, era claramente más que una simple pelea desarmada. Las explosiones y los hechizos que se lanzaron corroboraron esa observación. Acercándose al campo delimitado y rodeando su perímetro, mantuvo la vista en la pelea. Las hermanas Edelfell eran sin duda las más poderosas de los dos grupos. Aunque, por otro lado, las hermanas Pentel sin duda tenían un mejor trabajo en equipo. La que parecía ser la mayor de las dos hermanas Edelfell seguía intentando pasar a la ofensiva, pero rara vez iniciaba sus ataques antes de que su hermana arrojara otra gema que negaba la suya o la dominaba. Lo que significa que la hermana mayor solo tuvo que luchar pasivamente mientras su hermana desperdiciaba más y más gemas y prana tratando de derrotar casi sin ayuda a las hermanas Pentel. Lorelei frunció el ceño a la multitud que se había formado alrededor de la pelea, negándose a mezclarse entre ellos para mirar y teniendo que encontrar otra manera de evitarlo. El camino elegido ocasionalmente bloquea su visión de la pelea por unos momentos y la lleva por un camino bastante largo. Dicho camino la llevó más cerca de la pelea, sin embargo, estaba exactamente en el lado opuesto de la habitación por donde había entrado. Tomándose un momento para reducir la velocidad de su caminata y concentrarse completamente en la pelea, se burló y puso los ojos en blanco cuando notó que no se había avanzado en ninguna dirección. Las hermanas Pentel obviamente decidieron una estrategia de esperar a que la hermana menor Edelfell se quedara sin gemas, prana o ambos. Los ojos marrones siguieron el siguiente lote de 4 gemas que fueron arrojadas, viendo 2 de ellas explotar en una lluvia de fragmentos que distraían la atención, mientras que la tercera explotó en una luz violentamente brillante. El más leve uso de Oda en sus ojos mantuvo a la cabeza Bartomeloy perfectamente a salvo de lo que era esencialmente una granada de magia. La cuarta joya, sin embargo, fue la que llamó la atención de la mujer.
El cristal rojo voló en un arco para intentar deslizarse detrás de las dos hermanas y tomarlas con la guardia baja. Excepto que una de las hermanas ya había completado un área de una línea y fusionó una semiesfera protectora de agua que impidió que la explosión alcanzara a cualquiera de los Pentel. Lorelei estaba completamente preparada para los gritos de miedo o sorpresa de una explosión tan grande, pero también estaba igualmente preparada para ignorarlos. Si no fueran lo suficientemente fuertes como para bloquear tal explosión, entonces no deberían haber estado tan cerca, simple y llanamente. Excepto que hubo un par de aullidos o gritos de miedo, ninguno de los magos que miraban sufrió ningún tipo de consecuencias negativas. Gracias, en su totalidad, a la barrera previamente invisible que brilló a la vista mientras contenía la explosión antes de desaparecer de la vista una vez más. Alzando una ceja ante el extraño suceso, la mayoría de los magos no peleaban a menudo y mucho menos con la protección del espectador en su lugar. Ella expandió sus sentidos para seguir el mana de regreso a su fuente. Dicha tarea no fue nada difícil ya que el campo delimitado que podía sentir estaba fuertemente atado a un preadolescente que estaba a unos 16 a 17 metros de la joven. Un chico de aspecto bastante aburrido, vestido con lo que podía ver era ropa descaradamente oriental que incluso ella sabía que tenía un estilo más tradicional en comparación con la ropa moderna. El niño descruzó uno de sus brazos y bostezó en su mano, circuitos mágicos destellando a través de su piel mientras otro ataque era nuevamente contenido por el campo limitado que parecía estar ayudando a suministrar barra diagonal mantener estable. Luvia. Gritó, cruzándose de brazos nuevamente y escuchando un ruido curioso de la hermana mayor de Edelfell. Sin embargo, los ojos de la niña nunca se desviaron de la batalla. Sí, Zero. Lanzó hacia adelante una esmeralda que giró por el aire antes de detenerse en un punto predeterminado y expandirse para bloquear un ataque dirigido hacia uno de los flancos de su hermana. Acelera esto. Me gustaría volver a mi forja en algún momento de esta semana. Sus palabras y su tono pueden haber sido increíblemente crudos, pero Lorelei se dio cuenta de que estaba de acuerdo con él. Ella entendía la necesidad de estos partidos en ocasiones. Pero el tiempo que les estaba tomando a ambas partes para lograr algún tipo de ventaja estaba empezando a irritarle los nervios y solo había llegado hacía 2 minutos. Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo con las palabras del niño, sería negligente de su parte permitir que se pasen tales comentarios sobre un pedigrí mayor. Como miembro de la facción aristocrática era prácticamente un deber. Chico. ¿Cuál es tu nombre? Ella cuestionó después de caminar hacia él, captando instantáneamente la atención de algunos magos cerca de él y haciendo que retrocedieran un poco. Incluyendo la forma de Gray mayoritariamente oculta bajo su capa, la chica se había vuelto blanca como el hueso ante la forma de la cabeza de Bartomeloy acercándose al chico al que tentativamente estaba empezando a llamar amigo. ¿HM? Él la miró y ella logró ver el breve destello de reconocimiento en sus ojos. Sí. Me has reconocido. Bien hecho. Espero una respuesta ahora. Ella gruñó con una expresión severa. Ah, claro. Soy Zirou Muramasa, señorita Bartomeloy. Él saludó, al menos teniendo el conocimiento para no intentar ofrecerle un apretón de manos o algo similar. Señor Muramasa. ¿Entiendes el desprecio que demuestras al tratar a un heredero de un linaje mayor con tanta naturalidad? Algo así merece una retribución increíble. A pesar de que sus palabras casi sonaron como una advertencia útil, su tono de voz y su forma de comportarse eran mucho más siniestros. Ah, disculpa si la he ofendido de alguna manera, señorita Bartomeloy. Pero soy socio comercial de Luvia. Explicó con una risa tímida y un gesto de la mano. ¿Tú? Me cuesta creerlo. Ella lo miró de arriba abajo con una singular ceja levantada. No es mucho. Simplemente hago códigos místicos y ellos los distribuyen para obtener parte de las ganancias. Admitió encogiéndose un poco de hombros. Su circuito mágico se iluminó a través de su piel, más brillante que antes esta vez cuando un brillante destello de luz y un estallido ensordecedor resonaron a través de la habitación de piedra y mármol que habían estado usando para esta pelea. El preadolescente volvió a centrar su atención en la pelea para ver si todavía necesitaba mantener su atención en ella o no. Lorelei, mientras tanto,
le permitió hacer esto y procedió a soltar su campo delimitado para hablar con Nubia ahora que la pelea había terminado. En lugar de reprenderlo por su despreocupación con un linaje tan famoso como lo era actualmente el Edelfell, una imagen singular antes de que terminara la explosión quedó grabada en su mente mientras lo miraba contemplativamente. La imagen de un circuito mágico increíblemente complejo de color verde brillante en sus antebrazos, oculto por sus mangas excepto en ese momento singular. XXXXXXXXX. Esa tarde, forja vacía de la torre del reloj. Zirou se secó un poco de sudor de la frente mientras levantaba la hoja para verla mejor, inclinándola hacia adelante y hacia atrás bajo la luz con un ojo cerrado. Pareciendo encontrar lo adecuado, hizo un pequeño zumbido y fue a cubrir la columna vertebral de la hoja con un poco de arcilla. Supongo que no he llegado en un mal momento. La voz de Laurel Bartholomew atravesó el pacífico silencio de la forja y Zirou levantó la vista por un momento para reconocer su presencia antes de volver a mirar su espada. Nunca es un mal momento para visitar a un herrero. Él respondió con sencillez, de una manera que solo un niño podría lograr. Claramente. Zirou Muramasa. ¿Del clan Muramasa? Ese soy yo. Confirmó, volteando la hoja aún caliente y cubriendo también el otro lado de la columna vertebral con arcilla. Por lo general, uno le presta toda su atención a alguien de mi posición cuando habla con él. Por supuesto. Mis disculpas. Él todavía no la miraba mientras trabajaba, pero, molestamente, ella se dio cuenta de que la estaba escuchando más de cerca. ¿Estás siendo despectivo conmigo, Muramasa? Eso sería preguntarme si tengo deseos de suicidarme, señorita Bartomeloy. Se aseguró de que la arcilla estuviera colocada correctamente, sin roturas ni agujeros antes de levantarla por la espiga y caminar hacia un abrevadero con agua. Y aún así te niegas a prestarme toda tu atención. Ella respondió, con una sensación pesada presionándolo, pero no una que al menos no estuviera acostumbrado a sentir a estas alturas. Desafortunadamente, señorita Bartomeloy. Esta espada actual es una comisión por la que alguien me pagó. Y a menos que estés dispuesto a pagarme para que deje de trabajar y esencialmente reduzca a medias mi espada, continuaré trabajando en ello hasta que esté terminado. Porque me niego a fabricar y vender una hoja barata o de calidad inferior a un cliente. Respondió de manera uniforme, mostrando más agallas en su despido de ella y de su forma informal de hablar que la mayoría de los miembros de la Torre del Reloj. Podía decir que ella no estaba feliz, lo que probablemente terminaría siendo malo para él al final, basado en la pequeña presión que continuaba acumulándose a su alrededor. Colocó su espada cubierta de arcilla en el abrevadero y se aseguró de inclinarse hacia atrás para evitar la gigantesca nube de vapor. La vista solo provocó una ceja levantada poco impresionada por parte del joven de 18 años que actualmente observa al preadolescente hacer su trabajo. Tu familia tiene un historial en la fabricación de espadas, como descubrí. Más de 500 años de linaje desde el primer miembro registrado y el más famoso de su clan. Eso es correcto. Fue el primero en la línea familiar en dedicarse a la herrería y todavía se le considera el mejor. Admitió Zirou, todavía sosteniendo la espada bajo el agua. ¿El escudo de tu familia que parecías insistente en ocultar también se originó en él? Ella cuestionó, la mujer observando mientras él suspiraba. Me habían dicho que tal vez lo habías visto hoy. Dijo mientras sacaba su espada del agua, su única reacción a sus palabras fue un par de parpadeos rápidos. Sí. Así fue. 500 años de linaje están a la par de algunas de las familias más antiguas de la Torre del Reloj. Lorelei comenzó a caminar hacia él con pasos perfectamente equilibrados y posicionados. Lo es. Supongo que no debe haber muchas familias entre 500 y miles de años. Tarareó, colocando la espada en su banco y mirándola con atención. Sin embargo, te rebajas a vivir en una residencia de estudiantes normal, a trabajar con los de la facción democrática y ocultar tu escudo familiar y linaje como si fuera algo de lo que avergonzarse. Su voz se volvió más cálida al final, pero a pesar de eso nunca perdió su imagen o aura de realeza y colectividad. Por supuesto, no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Pero también es algo de lo que no veo ningún sentido hacer alarde. El preadolescente se encogió de hombros,
e hice un trato con los Edelfelt porque funcionó bien para mí. Entonces, ¿te unirías a la facción demócrata en lugar de a la aristocrática con un linaje como el tuyo? Preguntó Lorelei, en realidad un poco desconcertada a pesar de lo bien que lo ocultó. A decir verdad, probablemente encajaría mejor con la facción neutral que con la aristocrática o la demócrata. Finalmente levantó la vista hacia ella, concentrándose en ella apropiadamente pero consigo materiales y clientes a través de Edelfelt. Así que no me preocupa seguir siendo socio de ellos. Esto sería para tu investigación como mago, ¿correcto? Más o menos. Mi familia siempre ha visto la magia como una forma de lograr el sueño del primer Muramasa, en lugar de alcanzar la raíz. Zirou pudo ver una leve mirada de disgusto cubrir el rostro de Lorelei en respuesta a sus palabras. ¡Qué mentalidad tan repugnante para un linaje como el tuyo! Su voz era fría e implacable y su pie comenzó a golpear suavemente el suelo con molestia. Zirou no comentó sobre sus pensamientos sobre su sueño familiar. Sabiendo que hacerlo conduciría a resultados desagradables, especialmente considerando su actitud hasta ahora. De todos modos, es por eso que estoy asociado con la familia Edelfelt. Así que realmente no te importa de qué facción eres parte, siempre y cuando obtengas beneficios al ser parte de ella por poder. Sí. Bastante. Las tres facciones tienen sentido para mí. Así que no puedo decir realmente que creo en uno y no en los otros dos. Se encogió de hombros, pero a pesar de la facción a la que pertenezco, mi forja está abierta a todos los encargos. ¿Y si un encargo requiere un material al que no tienes acceso? Entonces parte del pago será que el cliente me entregue el artículo necesario o tendré que recogerlo yo mismo. Respondió Zirou, después de haber pensado en esto durante el año transcurrido desde la última vez que visitó la torre del reloj. Ya veo. Muy bien. Tengo una comisión para poner a prueba tu competencia. Antes de perder tiempo o recursos en un niño que muy bien puede hacer que un código místico sea incapaz de soportar la tensión, le daría importancia. Zirou intentó, realmente lo hizo, ocultar el tic que se formó en su ceja derecha. XXXXXXXXX. Hora actual, Fuyuki. Señor Emiya, señora Emiya. Saludó Rin mientras entraba a la casa de Emiya. Tosaka. Es tan lindo que podrías hacerlo. Sé que tiendes a estar de mal humor en tu mansión todo el tiempo que Oni-chan no está. Ella se burló de ella al lado de su madre. La sonrisa de la pequeña niña era una mezcla de juguetona y maliciosa, que solo creció con el tic que se formó en el rostro de la heredera Tosaka. Ceja mientras el calor comenzaba a subir simultáneamente a su rostro. Ella, se amable y Irisbiel se rió, acariciando la cabeza de su hija y recibiendo a cambio una sonrisa angelical. Me alegro de que hayas podido asistir, Tosaka. Adelante, tenemos mucho de qué hablar. Kiritsugu la saludó apropiadamente, ayudando a la joven a calmarse y mirar al Magus Killer de una manera más seria. ¿De qué deseas hablar? Preguntó, sintiendo que esto no era solo una invitación casual. No te preocupes. Irisbiel sonrió cálidamente y señaló un asiento en su mesa. Es más bien que quiero seguir el procedimiento adecuado que cualquier otra cosa. No debería llevar mucho tiempo. Creo que es la primera vez que esas palabras salen de tu boca. Kiritsugu murmuró sin pensar, retrocediendo con una mirada sorprendida mientras Irisbiel agarraba su camisa con ambas manos y se inclinaba con una mirada llorosa. Kirit 2. No seas malo conmigo, oh. Ella se quejó, provocando una risa nerviosa de su marido y una gota de sudor rodando por su sien. Rin, mientras tanto, se limitó a mirar a los dos adultos secamente. La joven miró hacia ella y vio una expresión de dolor casi físico en su rostro. Rin solo pudo adivinar que era por su decoro a pesar de querer seguir el procedimiento, como Irisbiel había mencionado. Hablando de... señora Emiya. ¿De qué querías hablar? Preguntó con una sonrisa débil, recibiendo un chillido de sorpresa de la mujer mayor. Rápidamente soltó la camisa de su marido y se sentó a la mesa, pasando de ser una niña de gran tamaño a ser un miembro de la nobleza en cuestión de segundos. Con toda honestidad,
Rin no estaba segura de si sentir envidia de tal habilidad o estar decepcionada de poder lograrla considerando cómo solía ser Irisbiel. Correcto. Mala mía, bueno. Sencillamente, deseo hacer algunas pruebas en el Gran Grial aquí dentro de Fuyuki. La expresión de Rin instantáneamente se fundió en algo duro y pétreo. ¿El Gran Grial? ¿Qué estarías tratando de descubrir? Preguntó, sabiendo que cualquier cosa que tuviera que ver con el Santo Grial era algo de suma seriedad. Algo con lo que todos los demás en la sala parecían estar de acuerdo, si el sentimiento que comenzó a impregnar toda la sala era una indicación. A pesar de que ya no soy el Grial menor del Grial mayor, todavía tengo una especie de conexión con él. Se podría decir. Irisbiel comenzó, debido a esta conexión, Kiri y yo somos conscientes de que algo puede ser un poco extraño acerca de los sistemas activos del Gran Grial. Yo también puedo sentirlo. Ella intervino en la conversación, si realmente me concentro, puedo sentir que hay algo extraño en el Gran Grial. ¿Es algo raro? Preguntó Rin, la preocupación tiñó su voz. No estoy seguro. Ella admitió encogiéndose de hombros. Simplemente no se siente como debería, supongo. ¿Eso afectaría su funcionamiento? Preguntó Rin, comenzando a marcar un ritmo en la mesa con sus dedos. Sin duda. Irisbiel confirmó asintiendo. ¿Entonces ya no podría conceder deseos? Pidió una aclaración y el elegante ex Ainsburn la miró con inquietud. Eso no es del todo correcto. Se habían convertido más bien en una especie de pata de mono de los deseos de lo que debía ser. Kiritsugu finalmente corrigió, tomando un poco de té. ¿Fue el deseo de Gilgamesh de revivir lo que causó el incendio de Fuyuki? Kiritsugu casi escupió perfectamente ante la pregunta de Rin, mientras tanto, Irisbiel solo dejó escapar un sonido de jadeo. ¿Quién es Gilgamesh? Preguntó Iya, mirando a los tres confundido. ¿A alguien de quien no sabía que conocías a Rin? Irisbiel respondió a medias a su hija y le preguntó a la chica sentada frente a ella. Lo sé desde hace más tiempo que tú. Rin le informó con una expresión algo altiva. Muramasa-kun vino a pedirme ayuda cuando lo conoció. Tosaka. La chica miró a Kiritsugu vacilante ante la firmeza en su voz. Gilgamesh y su maestro no ganaron la guerra. Hice que mi servant destruyera el Grial. ¿Pero me trajiste aquí para hablar sobre mirar el Gran Grial? Desafortunadamente, antes del final de la guerra y del incendio solo logramos destruir el Grial menor. Kiritsugu frunció el ceño, deseando tener un cigarrillo encima en ese momento. Aunque no lo entiendo. Si ese es el caso. Entonces, ¿cómo revivió Gilgamesh? Lo habrían matado si usted y su sirviente hubieran ganado. Para todos los efectos, su maestro estaba muerto. Archer habría desaparecido por eso en cuestión de minutos. Kiritsugu le explicó a Rin. Pero entonces pasó algo. El incendio ocurrió. Una desestabilización del maná almacenado dentro del Grial menor. Irisbiel intentó encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había sucedido. Está bien. Supongo que entonces tiene sentido mirar hacia el Gran Grial. ¿Pero por qué viniste a mí? Preguntó Rin, mirando a ambos adultos confundida. Oh, eso es simple. Irisbiel exclamó alegremente porque eres el segundo dueño de esta ciudad. Rin sonrió satisfecha ante la respuesta de la mujer. XXXXXXXXX. Historia paralela, Zirou y el tren Gray. ¿Quieres entrenar? Ahora. Murmuró Gray, parpadeando como un búho hacia el preadolescente pelirrojo al otro lado de la habitación frente a ella. Así es, no tengo muchos compañeros de entrenamiento que usen armas, así que creo que esta será una gran oportunidad. Zirou sonrió, apoyando una mano en el kasiri, pomo, de su espada envainada. ¿No eres herrero? Ella cuestionó. ¿A quién le importa? Quiero ver de qué está hecho este tipo. Ad gritó emocionado, recibiendo un suspiro cansado de Gray. Mi familia cree que para fabricar la mejor arma posible, también es necesario saber cómo usarla. Explicó Zirou, obteniendo una suave sonrisa de Gray.
Eso tiene sentido. ¿Qué estás esperando, Gray? Hagámoslo pedazos. Eso es, terriblemente violento. Zero se rió nerviosamente, sus ojos siguieron a Ad mientras Gray comenzaba a abrir la jaula. Rápidamente se agachó mientras agarraba el mango de su espada, sus ojos se endurecieron y su mano derecha agarró la empuñadura de su espada. Mientras lo hacía, la forma de Ad comenzó a cambiar, convirtiéndose rápidamente en una guadaña algo familiar. Estaré listo cuando tú lo estés, murmuró Gray, la forma en que se comportaba ligeramente más majestuosa de lo que había sido un momento antes. Y si alguien hoy en día sabía lo que significaba realeza, Zero esperaba que fuera él mismo. De lo contrario, todo el tiempo que pasó con Gilgamesh fue solo miseria para él y no mucho más. Sin decir una palabra, la adolescente pelirroja corrió hacia adelante, haciendo que Gray abriera mucho los ojos y comenzara a pasar el palo de su arma por su cuerpo. Al hacerlo, la hoja de su katana emitió un sonido chirriante mientras la arañaba en un movimiento borroso. Agarrando el punto más alto del poste de la guadaña y tirando hacia abajo, levantó la hoja en lo que sería una herida bastante espantosa en el estómago. Excepto que todo lo que obtuvo fue la forma de Zero retorciéndose e inclinándose hacia un lado para evitar la hoja de su guadaña por un pelo literal. A pesar del ataque casi fatal que pasó, Zero parecía completamente imperturbable, arremetiendo con un golpe que obligó a Gray a retroceder para evitarlo y tratar de hacer espacio para su arma preferida. Excepto que Zero no lo permitió, siguiéndola obstinadamente y castigando cualquier intento de atacarlo con pequeños cortes o casi accidentes. La brecha en la experiencia de batalla se definió claramente entre ambos. Finalmente, bloqueando su espada con la de ella, Gray giró su guadaña hacia un lado, lanzando los brazos de Zero, y por lo tanto la espada, hacia un lado. Solo para que la chica de cabello gris recibiera una patada en el costado que la envió rodando por el suelo. Aunque gracias a su cuerpo natural y su refuerzo, no dejaría mucho más que un moretón. Estás pensando demasiado estáticamente con tus ataques. La voz de Zero gritó, haciéndola mirar hacia arriba mientras se obligaba a sentarse. Mueves la guadaña muy bien, pero tus ataques reales son bastante fáciles de distinguir. Siempre debes mantenerlo en movimiento. Sugirió, apoyando su peso en un pie. Ya veo. Como mi primer ataque. Sí. Esa fue buena. El chico asintió con una sonrisa. Está bien. Estoy bien para otra ronda. Bien, porque quiero ver todas las otras formas que tiene tu amigo, y no nos detendremos hasta que lo haga. La niña tragó saliva en silencio ante la mirada de sus ojos, adivinando que esto estaba a punto de convertirse en una experiencia muy agotadora para ella.